nombre es Julio Solano y vamos a hablar sobre los rasgos de la posición de la flor entre dos plantas de guisantes. Tenemos un cruce entre dos plantas de guisantes, una planta de flores de posición axial y heterocigótica y una planta de flores de posición terminal. Entonces la característica de esta es posición de la flor. Entonces los alelos que vamos a representar la posición de la flor será A mayúscula para posición axial y posición terminal A minúscula. Entonces tenemos que el genotipo de los progenitores va a estar representado por una A mayúscula con una A minúscula, que tenemos la posición axial heterocigótica, por la posición terminal que va a ser homocigótica recesiva. Entonces, según el principio de segregación de Mendel, tenemos que acá estos genes o gametos van a separar o segregar. Entonces tenemos gameto masculino con gameto femenino, lo vamos a fertilizar y nos va a dar un cigoto diploide. Vamos a cruzar acá gameto masculino con femenino y vamos a tener este cigoto diploide. Este es el resultado del cruce y una fertilización entre gameto masculino con femenino. Entonces la proporción genotípica que vamos a tener de estos será que 2/4 van a ser heterocigóticos, acá A mayúscula con A minúscula, y 2/4 va a ser recesivos, homocigóticos recesivos. Entonces la proporción fenotípica de estos descendientes va a ser que 2/4 de estos descendientes van a tener una posición axial, porque tenemos que el gen de la posición axial es dominante. Y 2/4 de estos descendientes van a tener una posición terminal. Acá lo tenemos. Entonces, aquí tenemos en nuestro segundo ejemplo un cruce entre dos de estos descendientes que obtuvimos anteriormente. La posición de la flor los alelos, que los vamos a tener posición axial y la posición terminal. Entonces, el genotipo de los progenitores de estos descendientes que hemos elegido serán heterocigóticos. Será A mayúscula por una A minúscula por A mayúscula por una A minúscula. Segregamos estos genotipos alelos y lo tenemos acá como células haploides. Tenemos el cruce de fertilización entre gametos masculinos con gametos femeninos y tenemos en el primer descendiente cruce un homocigótico dominante. Cruzamos, realizamos el cruce nuevamente y acá tenemos nuestra probabilidad de descendencia. Tenemos que la proporción genotípica de estos descendientes o cruces, recordemos que estos cigotos diploides tenemos dos genes. Entonces la proporción genotípica es 1/4 de estos descendientes van a ser homocigótico dominante. 2/4 de estos descendientes van a ser heterocigótico A mayúscula con A minúscula,
Y un cuarto de esos descendientes va a ser homocigótico recesivo, que va a estar representado por dos A minúscula. Entonces la proporción fenotípica de estos descendientes o de este cruce va a ser que 3/4 de estos descendientes van a tener una posición axial y un cuarto de esos descendientes van a tener una posición terminal. Por aquí nuestro gen dominante es una posición axial. Muchas gracias.